este tema es un poquito difícil en el sentido de que no hay muchos consensos y no hay muchas clasificaciones. Entonces trataremos de esta carretera llegar a un puerto seguro y con unos conceptos amplios. Ok, nos vamos. El embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea no es más, se denomina y se define en un embarazo que se implanta en la cicatriz de la cesárea o un ismocele. Y cada vez es mucho más frecuente porque cada vez hay más cesáreas y cada vez hay más ismoceles. Fue descrito por primera vez en 1978 y lo describió Larsen como un embarazo en un sáculus cicatrizal uterino. Y en 1988 se reconoció como un tipo de embarazo ectópico. Es muy importante porque se necesita que el diagnóstico sea oportuno por todos los problemas de salud, de mortalidad, de sangrado, histerectomías que tiene y su parentesco con el acretismo placentario. La primera publicación donde se describió por ecografía la describió Rempen y Albert, y en ese momento las tasas eran más o menos del 15 al 20% de los casos. Esta es la publicación en alemán de una revista que se llama Casuistik en 1900. Ok, entonces es difícil cuantificar los embarazos ectópicos porque muchos pueden terminar en abortos y no sabemos qué es ectópico. O las pacientes interrumpen el embarazo y no se notifican. Entonces, esos son los problemas de la incidencia. El diagnóstico ideal es con la ecografía transvaginal. El Doppler tiene alguna utilidad. Y no hay, hasta ahora, que salió en mayo una publicación que vamos a ver, un estándar de referencia para el diagnóstico y manejo. Entonces se desconocen esos criterios. En cuanto a un informe de 154 países, el 21% tenían cesáreas y esto va increciendo. Y en nuestro medio puede llegar hasta el 40% y algunas instituciones hasta el 80% o más. Para el 2030 se espera un 28.5% de cesáreas en el mundo. Entonces, la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es más o menos un 15 a un 20%. En Estados Unidos en el 2009 estaba en el 32%, en China en el 50% y nosotros en el 2014 la teníamos en el 46%. Entonces, estas son las secuelas de la cesárea. El ismocele con sangrado, adenomiosis, la placenta previa, el acretismo placentario y el embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea. Muchos de estos son parte del mismo síndrome. En el 2019, Figo acuñó el término espectro de placenta previa, y esto es válido para el acretismo placentario. Fue descrito primero en la segunda mitad del embarazo, pero también, como les voy a mostrar, este espectro se puede ver en las ecografías de la primera mitad del embarazo. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico temprano? Porque muchas pacientes terminan con hemorragia masiva, ruptura uterina, acretismo placentario, histerectomía con pérdida de fertilidad y hay mortalidad materna cuando no lo manejamos bien. La incidencia es desconocida por las razones que les explicaba y puede diagnosticarse equivocadamente, porque puede ser un aborto que está en curso o puede ser un ectópico cervical, puede ser una placenta previa y hay mucho subregistro. Pero en el mundo, en el Reino Unido, es más o menos de 1.5 a 10.000 casos y ha ido aumentando esta frecuencia de 1 en 1800 hasta 1 en 531. Esto por la mayor incidencia de cesáreas, el solo hecho de que pensemos más. Yo sé que ahora, y es uno de los objetivos de la charla, ustedes van a regresar pensando más en esta patología.
y seguramente va a haber más diagnóstico de esta patología, siempre a favor de nuestras pacientes y de disminuir las morbilidades y mortalidades. En cuanto a la patogénesis, es un problema de implantación. Como hay un defecto en la cicatriz de la cesárea, normalmente trofoblasto invade la pared uterina y la capa de Nitabux, que es una capa de fibrina para esta invasión trofoblástica. Entonces, cuando hay una cesárea y un defecto, no está esta capa y el trofoblasto invade formando acretismo, ya sea íncreta, pércreta o acreta. Entonces, acá vemos otra imagen donde vemos que esta invasión puede llegar a arterias helicinas y arqueadas que están más profundas en la pared del miometrio, que tienen más alta presión y va a haber mayor sangrado. Además, como hay menos músculo, entonces la contracción, que también sirve para hemostasia, va a ser mucho menor. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Básicamente, el factor de riesgo es que esté embarazada y que tenga cesárea anterior. Entonces, cuando tengan una paciente con cesárea anterior y embarazo, hay que buscarle tempranamente, entre las semanas 5 y 7, examinarle el nicho, el defecto, porque puede haber signos de espectro de acretismo placentario y de embarazo en el sitio de la cesárea. Y el diagnóstico indiscutible, la historia clínica, el examen que podemos hacer, la beta que en este caso no tiene mucha importancia, y la ecografía transvaginal, que tiene una importancia suprema. Entonces, toda mujer con una prueba de embarazo positiva y que tenga cesárea, debemos pensar en embarazo en el sitio de la cesárea. O sea, ya ustedes pueden imaginar, es difícil las señoras que llegan a su consultorio que no tienen cesárea, que tienen antecedentes. Entonces, desde ahora en adelante vamos a estar pensando en embarazo en el sitio de la cesárea. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más que todo son sangrado, sobre todo, y puede haber algo de dolor. El sangrado está hasta en el 48% y puede ser asintomático hasta en un 37%. Entonces tenemos que hacer ecografía temprana entre las semanas 5 y 7 para hacer el diagnóstico diferencial y buscar el espectro de acretismo placentario y el diagnóstico del embarazo en esa cicatriz cesárea. El diagnóstico diferencial es la amenaza de aborto, aborto espontáneo o simplemente un embarazo intrauterino. Es importante en ecografía trazar una línea media al eje longitudinal anteroposterior del útero, y porque pueden haber embarazos intrauterinos que los confundamos con embarazo ectópico de la cicatriz de la cesárea, y si esa línea, si el embarazo está encima, es intrauterino, y si está por debajo, va a ser en el sitio de la cesárea o cervical. Les decía que la beta no tiene mucho papel en el diagnóstico, más sí en el seguimiento, porque no podemos con una beta ubicar el embarazo. Entonces, el diagnóstico debe ser temprano para evitar complicaciones. Esta es una publicación del 2021 del Journal Europeo de Obstetricia y Ginecología de Timor Intrich, y vemos la diferencia cuando el diagnóstico se hace antes de las 9 semanas o después de las 9 semanas. Vemos que antes de las 9 semanas los efectos adversos son 4.4 versus 31% cuando se hace después de 9 semanas. La hemorragia masiva es 2.2 versus 27% cuando se hace después de las 9 semanas. La necesidad de transfusión es 1.3 y cuando el diagnóstico se hace después de 9 semanas es 14%. Y las intervenciones de emergencias son 2.7 versus 14%. Entonces vean la necesidad imperiosa de hacer diagnóstico temprano entre las semanas 5 y 7. Ok, entonces el diagnóstico de la ecografía en los primeros días, el útero estaba, es decir, en los albores del embarazo ectópico,
nos enseñaron, haciendo residencia, que cuando estaba una prueba de embarazo positiva y estaba el útero vacío, cuando había más de, primero comenzó ese nivel en 2.000 unidades, después fue bajando en la medida que los ecógrafos fueron mejorando a 1.500, pero en estos días, básicamente, el diagnóstico es con la visualización del embarazo ectópico. Y estamos en una fase de desarrollo de criterios directos e indirectos ecográficos para el diagnóstico. Acá vemos una imagen de un embarazo en la cicatriz de la cesárea y vemos cómo puede crecer intrauterinamente y cómo puede evolucionar, si lo dejamos evolucionar, como les voy a mostrar en un trabajo de manera espontánea, y las complicaciones que puede tener dejarlo evolucionar. Siempre tenemos que informar bien a nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico más que todo con ecografía 2D, modo B, más que 3D, es el método ideal. El Doppler nos ayuda en cuanto a la localización del saco alrededor, y la sensibilidad de la ecografía es alrededor del 84%. Y puede haber errores en el diagnóstico. En este estudio de 771 casos, no se hizo el diagnóstico o se hicieron diagnósticos incorrectos en el 13.6%. El Royal College estableció estos criterios: el útero vacío, saco gestacional en el sitio, el miometrio remanente, que es tan importante en este caso, la medición, el doble color, hay una circulación uteroplacentaria prominente de alta velocidad y baja impedancia, y el canal endocervical está vacío. Nos han salido muchas clasificaciones y muchos criterios. Ok. Cuando tengamos un diagnóstico difícil, cuando no sepamos, vale repetir la ecografía o mandarla a un experto o a un grupo en algún hospital que tenga grupos de embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal en el 2022 estableció los criterios para el diagnóstico de embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea, y son muy parecidos a los de Royal College: el útero vacío, el saco en el defecto. Cuando hay menos de 9 semanas, la cicatriz es triangular. Cuando es más de 8 semanas, es oval. El miometrio remanente está entre 1 y 3 milímetros. Y hay vascularidad alrededor del saco, y puede haber o no embrión. Entonces, los signos directos, el signo directo único es visualizar el embarazo en el defecto. Y hay signos indirectos. Vial en el 2000 estableció algunos criterios: trofoblasto en el defecto, la cavidad uterina vacía. En una vista sagital, ver la discontinuidad de la pared y el saco. Y bueno, una pregunta: ¿el Doppler color, el Doppler tiene algo? Y pues en el diagnóstico ayuda mucho en cuanto a que hay un aumento de la vascularidad periférica, y nos ayuda a distinguir los falsos positivos y diferenciar entre un embarazo implantado bajo, como es este, que tiene actividad vascular, o una fase cervical de un aborto espontáneo. Fíjense que esta acá no tiene actividad vascular. También el Doppler nos puede ayudar en la ubicación de las arterias uterinas para saber qué tanto está cerca, y en el diagnóstico del embarazo del sitio de cesárea. Entonces, decía que Figo había establecido el espectro de la placenta ácreta. Es posible que esto esté en el primer trimestre, sí, y es el caso específico del embarazo en el sitio de la cesárea. Vemos que estos tres autores, Rack, de Antonio y Cali, establecieron marcadores ecográficos para ver el espectro, cuáles eran los adecuados para saber si una paciente iba a hacer un eclectismo placentario. Entonces ya el camino no baja tan, vamos amaneciendo, son las 6 de la mañana,
Y estos son los signos de espectro de la cicatriz de cesárea. Debe haber por lo menos uno de los signos para hablar de esto. Y el 83% confirma el diagnóstico cuando hay uno de estos signos. Ok. Entonces, estos signos están presentes en el primer trimestre y antes de las 11 semanas de gestación, porque se hablaban de estos signos en la segunda mitad del embarazo. Entonces, podemos encontrar en el primer trimestre. Uno de los signos es la baja implantación del saco gestacional, que es el síntoma más común en el diagnóstico. Y estos son los indicadores ecográficos de espectro del embarazo de espectro de placenta ácreta. Son que hay una cesárea previa, que el útero esté anterretrovertido, por la misma, se parte el útero a nivel de la cicatriz de la cesárea, que el saco anterior esté bajo en el útero, es un periodo fiable en el primer trimestre, y esto es 100% cuando lo encontramos hasta la semana 5 y 7, y un 23% de probabilidades de acretismo cuando está entre las semanas 11 a 14. Por eso es la importancia de que el diagnóstico ecográfico sea entre las semanas 5 y 7 para mejorar la sensibilidad del espectro de la placenta ácreta. Entonces, cuando tenemos placenta previa y cesárea anterior, es probable que sea el mejor predictor de acretismo placentario. El otro signo son las lagunas placentarias, que son raras en las semanas 5 y 7, pero después de las 7 la podemos ver y son compatibles con el síndrome de espectro de acretismo placentario. También 2 es muy minutos, importante, doctor. 2 minutos. 2 minutos. Medir el miometrio remanente. Ok. Sentí que voló el tiempo. Ok. También la línea vesical puede estar interrumpida. Ok. Y tenemos otros signos. La resonancia magnética sirve, pero definitivamente la ecografía es mejor porque nos va a retardar el diagnóstico y es más costoso. En cuanto a las clasificaciones, hay clasificaciones que son en el nicho, de tipo endógeno y exógeno, dependiendo del tamaño, si es más de 40 milímetros o más de 70 milímetros, el porcentaje de implantación, si tiene más o del 50%, el miometrio remanente, si tiene 3 o más de 3 milímetros, cuando tiene más de 3 milímetros lo podemos hacer más por vía vaginal, el signo del cruce, que es la línea esta endometrial, que tanto está profundo o no, y hay muchos más clasificaciones. Esta es la nueva clasificación que quiero presentárselas. 1 minuto. Que es la clasificación de Van, publicada en Obstetrics and Gynecology. Vamos a terminarla, doctora. Y estamos llegando. Entonces, estamos llegando a la ciudad de Cartagena. Y esta nueva clasificación, más que todo, evaluó el sistema de clasificación, manejo, si terminaban en histerectomía o sangrado. Y estos son los criterios de éxito cuando le fue bien a la paciente y entonces, ¿qué vemos acá? Que cuando hay más sangrado, la edad gestacional es mayor, el saco es mayor y el miometrio también es menor. Entonces se estableció esta clasificación. La tipo 1, que es la más fácil, el miometrio remanente, ellos cogen 2 parámetros, miometrio remanente y tamaño del saco. Tipo 1, el miometrio remanente es más de 3 milímetros, tipo 2 entre 1 y 3, y tipo 3 menos de 3, y tenemos la 2A, la 2B que es más de 30 o menos de 30, y la 3A y la 3B de 50. Y vemos que hacen unas propuestas de tratamiento. La tipo 1, succión con o sin histeroscopia. La tipo 2, succión con o sin histeroscopia. Y en la medida que va avanzando la agresividad, vamos terminando, porque son mayores, ya sea en histeroscopia, laparoscopia o laparotomía. Entonces
Entonces se encontró que esta clasificación tenía un éxito, acá vemos el éxito, en las cuales en todos está encima del 95%. Entonces es la que invito a que usemos de ahora en adelante. Muchas gracias.